Amigos, en este segundo módulo vamos a hacer ejercicios relacionados a estructura secuencial. Para ello vamos a utilizar el programa PCIN que ya debe estar instalado en su máquina. Simplemente vamos en internet, ponemos PCIN y automáticamente se descargará. Es un software libre, por lo tanto no necesita de licencias para poder trabajar. Bien. Comenzamos. Vamos a archivo, vamos nuevo y automáticamente nos desplegará en este caso, un nuevo algoritmo. Nosotros vamos a comenzar a construir a partir del pseudocódigo. Es decir, es un lenguaje natural en la cual los programadores entienden cómo realizar cada uno de los procesos que va a tener el programa. Bien, aquí te dice algoritmo, tenemos fin del algoritmo, al lado tenemos, dice sin título. Tenemos que ponerle un título, vamos a poner módulo, vamos a ponerle módulo 1. O cualquier nombre que ustedes deseen, vamos a poner y de una vez le vamos a guardar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decirle módulo, donde ustedes consideren necesario, ustedes pueden guardar. Listo. Entonces es así como nosotros hemos guardado el programita, ¿sí? Primerito nosotros vamos a trabajar mediante una estructura. Es la parte del enunciado, el análisis, ¿sí? Las variables entrada, proceso y salida. Primerito nosotros vamos a poner el enunciado, ¿no? Enunciado. Dice, dado dos números enteros, hallar la suma. Listo. Ese va a ser nuestro enunciado. La parte del análisis también nosotros podemos también aquí en esta ponerle, ¿no? El análisis. Para la solución de este problema se requiere que el usuario ingrese dos números enteros. Luego que el sistema realice el cálculo respectivo para hallar la suma. Para esto usará las siguientes expresiones, ¿sí? Entonces nosotros podemos poner aquí, dice el usuario ingresa dos números enteros. Listo. ¿Okay? Entonces, para hacer esta suma, tenemos la expresión aritmética, que es comúnmente conocida de la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, tenemos de esta forma, n1 más n2. Esa es en este caso, es la expresión matemática, ¿ya? ¿Sí? Y el siguiente, por ejemplo, tenemos la expresión, en este caso algorítmica, que tenemos así de esta forma, es con la flechita, ¿no? Entonces tenemos S, ¿sí? Tenemos que ver la flechita en este caso, vamos a verle, ¿sí? Y está, ¿sí? N1 más N2. Esta es una expresión algorítmica. Listo, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya un pequeño análisis de nuestro programa. Bien. A continuación nosotros vamos a declarar las variables de declaración de variables. Esto es importante ya que una característica de cuando nosotros exportemos el programa a DevC++, si no declaramos nosotros las variables, automáticamente nos va a tomar como un error. Entonces, desde el pseudocódigo nosotros tenemos que ya declarar nuestras variables, ¿sí? Y es facilísimo, simplemente vamos a una instrucción definir, ¿sí? N1, N2, ¿cómo? Aquí nos está saliendo
¿Qué tipo de datos nosotros queremos? ¿Real, entero, lógico o carácter? Simplemente entero. Vamos a trabajar con enteros. ¿Sí? Entonces ya está aquí, ya hecho la declaración de variables. Al transcurso del programa, si nosotros necesitamos otra variable, simplemente le escribimos. El siguiente paso, por ejemplo, es la entrada. 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 Perdón, aquí nos está... Listo. Entrada. A las variables que están aquí, nosotros les vamos a darle como estos valores en este caso estas variables necesitan unos valores. Para ello vamos a utilizar, como dice, leer. Vamos a leer desde el teclado N1, ¿sí? Y N2. Bien, hasta ahí hemos realizado. Pero no sabemos qué es N1, N2 al momento de ingresar los valores. Para ello vamos a complementarle con escribir. Vamos a ponerle aquí, entre no comillas, sino entre apóstrofes, dice ingrese el valor de N1. ¿Sí? Punto y coma. Esto nos permite concatenar dos instrucciones aquí, ¿no? ¿Sí? Y le repetimos lo mismo en el siguiente. Ingrese el valor de N2. De la misma manera, nosotros vamos a ponerle de esta forma N2. ¿Sí? Entonces ahí estamos identificando. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pruebita. Vamos a poner aquí, dice, en ese correo dice ingrese el número, ingrese el otro y ya está. ¿Sí? No nos sale todavía la operación porque está incompleto. Vamos a realizarle la siguiente, que es el proceso. ¿Sí? O es la operación que va a realizar. Bien, en esa parte vamos a, como nos indica el enunciado, vamos a asignar, vamos a hacer la operación. ¿Qué significa? Perdón, a ver si nos borra aquí, listo. Vamos a almacenar, dice N1 más N2. Bien, entonces aquí vamos a ponerle eso. Listo. Ya es el proceso. Ahora lo que tenemos, el siguiente paso es la salida o la impresión. La salida simplemente escribimos de esta parte, escribir. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí la suma de los dos valores es dos puntos, damos un espacio y simplemente ponemos la variable donde va a almacenar la suma. ¿Sí? Guardamos, ejecutamos. Vamos a ver cómo nos sale. Ingresamos un valor, otro valor y tenemos ahí. La suma de los dos valores es 10. Entonces está correctamente nuestra operación realizada. Bien, entonces nosotros tenemos aquí unos botoncitos que dice ejecutar, ejecutar paso a paso. Este ejecutar nos permite ejecutar, como el nombre lo dice, todo el programa. Ejecutar paso a paso, es decir, cada instrucción nos va dando qué es lo que va haciendo, ¿no? En este caso nos indica el proceso que va haciendo, ¿sí? N1 dice que ingresa, por ejemplo, el 8. N2 nos va marcando, ¿no? Con la flechita, ustedes ven aquí, nos va marcando con la flechita 5. Nos hace el proceso, obviamente el proceso no se va a imprimir, simplemente nos va a indicar y aquí está la suma. ¿Sí? Ya. Cualquiera de los dos pasos es beneficioso, pero una de las ventajas es de que aquí al momento de, bueno, el programa como es demasiadamente corto, ¿sí? Nos va a dar, es fácil, es visualizar los errores si es que nos arroja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite paso a paso ir controlando cada instrucción? Y el diagrama de flujo, como ustedes ven, automáticamente a partir del pseudocódigo se hace el diagrama de flujo. O sea, esa es una de las ventajas que tiene este programa, ¿ya? Que solamente escribimos en nuestro lenguaje como es el pseudocódigo y automáticamente se hace el programita. ¿Sí?
Entonces, como ustedes están observando, el programa no, por ejemplo, aquí nos muestra, ¿no? Nosotros podemos hacer de la siguiente forma, pero con el pseudocódigo nosotros ya podemos automáticamente se va construyendo el diagrama de flujo, ¿sí? Como ven ustedes, está ejecutando correctamente. Ahora bien, nosotros damos un lenguaje de programación o el lenguaje que nosotros queramos, simplemente vamos a exportar. En exportar, por ejemplo, tenemos los diferentes lenguajes que nosotros vamos a trabajar. Es importante eso que al momento de la conversión simplemente convierta cada uno de las instrucciones, en este caso, eh, en cada una de las instrucciones, ¿no?, que nosotros vamos manejando en los lenguajes. ¿Sí? Simplemente vamos a convertir a código C++, el que vamos a trabajar. Bien, vamos ahí, simplemente C++ tiene un archivo CPP. Guardamos en este, ¿sí? Y ya está. Vamos a Dev C++, asimismo es un lenguaje de código abierto, gratuito. Vamos a abrir, ¿sí? Buscamos dónde está el archivo. Buscamos el archivo y aquí está. Módulo suma 2. Tenemos aquí, perdón, aquí tenemos, ¿no? Suma de C++. Y automáticamente se carga, ¿sí? Eso es importante, como ustedes les he manifestado, la declaración de variables. Si en este caso, si no hacemos correctamente la declaración de variables, tendremos que hacerlo aquí en Dev C++. Para probar que esté ejecutando correctamente, simplemente ejecutamos, ¿sí? Damos clic aquí, perdón, vamos a ejecutar, a ver, ya, estamos ahí, ¿no? Igual, vamos a hacer sin, vamos a ingresar un valor y 6, listo. Entonces, esa es la forma cómo se ejecuta un programa en Dev C++. Hay que tomar en cuenta de que al momento que nosotros pasemos o importemos desde PCInt a Dev C++, no cambiará absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo la corrección de errores vamos a hacerlo en PCInt. Por lo tanto, simplemente en Dev C++ es prácticamente funcionaría de la misma forma. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer un cambio, la recomendación, algún cambio de variables, de instrucciones, simplemente hagámoslo en PCInt y nuevamente importemos, ¿sí? Para no tener problemas o que en este caso difiera el programa de Dev C++, ¿no?, a un programa de PCI. Simplemente lo que se trata es de que tengan las mismas instrucciones, que haga el mismo enunciado en el programa de Dev C++. Eso es todo, amigos, y espéranos en el próximo ejercicio. Gracias.